Doctor Prada, muchísimas gracias por su intervención y a continuación los invitamos a ver un video de ISA Intercolombia y también de Vanti, dos de los patrocinadores de nuestro evento. Gracias. Al día de hoy, la movilidad se ha transformado tanto en el transporte masivo de pasajeros como en el de carga. Ahora, la sostenibilidad cobra relevancia y posiciona al gas natural como uno de los actores más importantes. En Colombia, tenemos más de 2.000 buses y más de 600 camiones rodando por las carreteras del país, contribuyendo con bajas emisiones. Gracias a las flotas modernas que reducen en un 99% el material particulado y un 40% las emisiones de dióxido de carbono. Bajos costos operativos. Los vehículos dedicados a gas natural cuentan con estándares de seguridad más altos, permitiendo control estricto del suministro. Así, avanzan las flotas para evitar pérdidas operacionales. El gas natural en el país tiene experiencia superior a 30 años, con más de 700 estaciones de suministro y creciendo en las principales vías 4G de Colombia. Invertimos en crecimiento con la primera mega estación de llenado rápido para camiones en Aguachica y más de 28.000 millones de pesos adicionales en 5 nuevas estaciones de servicio, con beneficios de exclusión del IVA, deducción de la renta hasta en un 25%, sin restricciones de movilidad, 30% de reposición en flotas nuevas y más. Una política de país que nos impulsa, que convierte el gas natural en la alternativa con mayor impacto ambiental y con menores costos de operación, entregando calidad de vida y transformación a las grandes ciudades. Muy bien, y ahora le damos paso al panel denominado Avances y Retos en Movilidad Sostenible. Quiero invitar al escenario a Mauricio Miranda, Head de Movilidad Eléctrica en el EX. Bienvenido, adelante. Rodolfo Anaya, presidente de Vanti. Santiago Ángel Urdinola, director de Gobierno, Comunicaciones y CSR de General Motors. Julio García Cisternas, gerente de hidrógeno latinoamericano en Air Products Criogas. Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá. Y Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI. Él va a ser el moderador de este panel. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos los asistentes. Yo voy a cortar, digamos, mi introducción un poquito porque nos hemos ido atrasando en el tiempo y agradecerles. Rápidamente la introducción la hago muy corta. Llevo 27 años en la ANDI y desde el 2015 estoy en este sector, venía del sector de cosméticos y aseo. Cuando Bruce me dijo, acompáñame aquí, le dije, Bruce, no sé ni echarle gasolina al carro en una bomba para allá en Miami, en fin. Pero el comentario es por lo siguiente. Rodolfo, Santiago, que
que son, digamos, viejos actores en la ANDI y eso. Y por aquí vi a Catrín de Andesco, a Andrés Escobar, que en ese momento estaba en Naturgas, cuando nos poníamos a discutir estos temas y de la transición que uno veía eso lejos, hablando 2015, 2016. Estábamos hablando y veo yo ahora, por ejemplo, el video de Banti ver esos camiones ya Transmilenio en la carretera, ver uno que en La Guajira ya hay parques solares. O sea, están pasando cosas, están sucediendo en tiempos cortos, realmente. O sea, nosotros veamos esto muy lejano y sí están pasando. Y lo están pasando por el liderazgo de ustedes, porque han movido, ¿sí? Incluso por los desacuerdos que teníamos en esa mesa. Yo recuerdo las discusiones, hoy Santiago está en chévere, en esas discusiones, Juliana, a nombre de la Cámara Automotriz, eran las discusiones difíciles, pero al fin tuvimos ley de movilidad eléctrica, tuvimos cosas interesantes. El combustible, incluso gasolina y diésel, Ecopetrol ha hecho un esfuerzo inmenso y ha venido mejorando mucho y ya estamos casi en estándares Euro 6, lo de gas, lo eléctrico. Hoy hablamos de hidrógeno, ayer lanzamos la cámara, estamos seguros también que vamos a ver logros rápidamente. Entonces, sencillamente eso, hacerle propaganda a eso que digo yo, que ya está pasando. Ya tenemos más de casi 7.000 vehículos eléctricos rodando por las calles de Colombia. Tenemos la segunda flota más grande de buses eléctricos en Latinoamérica. Tenemos más de 4.000 vehículos pesados de gas natural y más de 139.000 vehículos convertidos a gas natural. En fin, está pasando. La primera pregunta sería para ustedes y es, cuéntenos desde su negocio cómo ve esto que está pasando y cómo lo ve en los próximos años. ¿Qué se imaginan que va a ser el cambio y cómo acelerar esos procesos? Y entonces arranquemos aquí con el doctor Miranda, por favor. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues nosotros desde Enel X, que es una línea global del grupo Enel, que aquí en Colombia somos Enel Colombia, vemos esto como una solución integrada a la medida del cliente. Estamos en sectores hogar, sector industrial y sector del gobierno, en donde tenemos que proponer una solución integral, una solución que a su vez también sea modular, porque tiene que ser a la medida, y en donde tumbar barreras debe ser nuestro objetivo, en donde tumbar barreras financieras, de colocar infraestructura eléctrica donde la necesite el cliente y en donde la solución sea viable no solo sosteniblemente, no solo financieramente, sino también que repercuta dentro de la sociedad. Eso toca verlo como un todo, no solo podemos pensar en material rodante, sino tenemos que pensar también en toda esa infraestructura que tenemos que darle al cliente. Por eso se crean modelos de negocio innovadores, se crean soluciones innovadoras que replicamos de pronto de nuestra experticia a nivel internacional, pero que customizamos en nuestro país. Entonces, como tú decías antes, tenemos 6.000 vehículos ahorita actualmente eléctricos, pero realmente la movilidad eléctrica no es que sea el futuro, la movilidad eléctrica es el presente y ya nos estamos rezagando y es por eso que tenemos que meter el acelerador y empezar a brindar estas soluciones. Muchas gracias, doctor Miranda. Rodolfo, ¿cómo ves? Recuerdo las discusiones de si los camiones a gas subían o no la línea. En eso nos enredábamos hace 6 años. Así es, bueno, muy buenos días a todos. Qué gusto, qué honor estar en este panel con todos ustedes. Muchas gracias a la ANDI por esta invitación. No, claro que lo recuerdo, Jaime, pero yo quiero arrancar por la siguiente reflexión. Dice, ¿qué está pasando? ¿Y qué entendemos por movilidad sostenible? ¿Qué es movilidad sostenible? Y lo que siento es que se está un poquito como sesgando qué es movilidad sostenible, porque movilidad sostenible no está asociada necesariamente a una tecnología. No es movilidad eléctrica, no es movilidad a gas, no necesariamente es hidrógeno, porque todas tienen algún tipo de huella ambiental. Entonces yo creo que lo importante es que alrededor de movilidad sostenible entendamos que es cómo generamos desarrollo usando la energía más eficiente posible con la mínima huella ambiental. Y eso me parece que es un concepto importante porque ¿a qué nos lleva? Ya está clara la meta que nos hemos puesto. Queremos reducir las emisiones un 51% en 10 años
Y en los paneles ayer hubo una conclusión muy clara. La transición energética tiene que ser ordenada, tiene que ser competitiva, tiene que ser confiable. Entonces, Tomás González nos invitaba, o sea, saquemos cuenta, si tenemos ya clara una meta, si tenemos que hacer las cuentas con los recursos que disponemos, con las energías y los atributos que tienen, cómo conseguimos esa meta. Y lo que estamos sintiendo a veces es que se están forzando decisiones sin hacer esas cuentas claramente. Y el forzar o sesgar esas decisiones hacia un tipo de tecnología, lo que hace es que no nos concentremos en llegar a la meta, ni siquiera la midamos. Fíjate que nosotros mismos hablamos de los números de buses, los números de camiones, pero eso le pega directamente a la meta que estábamos buscando. ¿Y qué pasa? Cuando se sesga la tecnología o se sesga a usar un tipo de tecnología, se pierden factores claves de mercado de competitividad y todos nos acomodamos. Entonces decimos, es gas, y si ya la decisión sabe que es gas, los proveedores, o sea, todos tenemos, digamos, incentivos inadecuados. Entonces, ¿qué vemos que está pasando? Hemos avanzado muchísimo, más adelante podemos hablar muchísimo, lo decimos muy bien en transporte de pasajeros, en transporte de carga, pero la invitación es, entendamos bien qué es movilidad sostenible, que tenemos que hacer cuentas de los recursos que tenemos y maximizar el beneficio para toda la sociedad. Y ahorita podemos hablar un poquito más adelante de los números y eso que implica. Santiago, desde General Motors, ¿cómo ha sido el avance y cómo ven el tema? Bueno, a todos, muy buenas tardes, no, todavía días. Un gusto estar acá, gracias a la Andy por la invitación, a mis colegas de panel. Y yo creo que yo le puedo dar el toque distinto un poco porque nosotros no estamos hablando desde el insumo, sino desde el producto. Nosotros estamos desde el producto o los productos que corren en los insumos que muchos de ustedes generan y producen. Y por eso, de pronto, cuando la pregunta decía retos y avances, desde el punto de vista nuestro, lo vemos más avances que retos. Y eso es muy gratificante decir. Y quiero enfatizar en eso por 3 razones. Lo primero es, somos la viva muestra de una compañía de más de 100 años que logra transformar o quiere transformar su negocio de un negocio de combustión a un negocio eléctrico. Ese es un cambio, digamos, fuerte. Yo lo llamo siempre un paso elefante, un paso que se demora en dar, pero que una vez se da, pues permite que se genere una gran cantidad de recursos y esfuerzos a ir a la electrificación total. Y quise traer como una imagen, más que mis palabras, quise traer una foto que ustedes están viendo atrás, y es nuestro portafolio hoy. No hay una compañía en el planeta en este momento que esté invirtiendo más que General Motors en la electrificación. Vemos, estos son los modelos que hoy en día están o en producción o ya en el mercado disponibles, y si ustedes pueden ver, pues hay una gran gama precisamente de productos porque creemos firmemente en la electrificación y nuestra oferta de valor parte de una premisa, y la premisa es que en 2025 vamos a tener 30 modelos eléctricos. Y esto permite un poquito pensar no en un segmento premium como hoy en día tal vez lo ha sido, sino en que todo el mundo tenga opciones de electrificación. Ustedes ven en la foto, tenemos camionetas de gran tamaño como las Hummer, tenemos vehículos como las Silverados muy conocidas, pero también tenemos vehículos de menor tamaño, los Cadillacs, y productos de última milla de paqueteo de transporte, y otros como el Cuadradito que ustedes ven arriba, el Cruz, que además es un vehículo autónomo. Entonces, esto, por eso permito decir, Jaime, que nosotros somos más un poquito optimistas de futuro, porque ya hoy en día somos capaces de construir masivamente una gran cantidad de vehículos eléctricos para todo el mundo. Y lo otro, yo creo que este es el secreto, y el secreto parte de algo que de pronto vamos a hablar acá y que muestra esta plataforma, y son las baterías. Una única plataforma de baterías que se logran adaptar a todo tipo de vehículos. Todo lo que acabamos de ver está basado en unas baterías eléctricas. Esa es la apuesta nuestra en este momento, y lo que nos permite es tener una serie de productos disponibles. Donde vemos otro espacio muy grande, y es que hoy en día somos capaces de construir esto de forma masiva, de forma relativamente barata o asequible para todo público. Y además estamos aprendiendo algo que tiene mucho que ver con el panel anterior o los anteriores, y es el reciclaje de los minerales de este tipo de insumos. Entonces, por eso digo, somos muy optimistas que vamos a llegar allá, que todavía hay unos retos, y ahora hablamos de los retos colombianos que nos parecen que vamos en el camino correcto, pero hay que hacerlo, pero que la electrificación es una realidad. Nosotros, inclusive, la oferta de valores que al 2035 ya no vamos a vender vehículos de combustión,
y ahora la apuesta es cómo logramos convencer a todos los clientes de que esta es una realidad. Creo que los colegas acá del panel son los mejores aliados para poder llegar a eso. La primera pregunta que siempre nos hacen es la carga. No solamente el vehículo como vibramos, pues está aprobado, pero la pregunta en mercados como los nuestros es la carga, dónde está, cómo lo puedo hacer, y por eso yo creo que ese matrimonio al que tenemos que llegar, pues nos va a permitir a todos crecer de forma significativa el mercado. Para terminar, un reto que es muy importante, hoy en día de cada 10 vehículos eléctricos que se venden en el país, 9 son híbridos. Los híbridos son vehículos a combustión. Entonces de pronto nos estamos engañando diciendo que es que el país va muy bien en electrificación, porque sí estamos creciendo, pero estamos creciendo con 9 híbridos de cada 10 vehículos eléctricos. Entonces yo sí creo que nos toca hacer un esfuerzo gigantesco por empezar a diferenciar tecnologías. Esa es la tecnología del futuro, pero no la dejemos para el futuro, dejémosla para allá. Yo creo que hoy en día el que quiere ir dependiendo de la marca, comprar un eléctrico está disponible, el tema de carga entiendo está resuelto o está medianamente resuelto y por lo tanto pues nos toca es empezar a educar a la gente. Hay disponibilidad, hay capacidad de carga, los vehículos son muy eficientes hoy en día, entonces pues pensemos si deberíamos tener política pública diferenciada entre los híbridos y los eléctricos precisamente para dar ese salto tecnológico con esas metas de 600.000 vehículos al 2030. Gracias, Santiago. Julio, y en hidrógeno, que aquí apenas empezamos a ver un Toyota piloto la semana pasada, ¿cómo ve ese tema? A ver, bueno, primero quiero agradecer a Andy por esta invitación y esto corrobora un hecho que escuché a más de un panelista ayer, que esta nueva economía del hidrógeno es muy cooperativa. Yo no soy tan viejo ni tan joven, pero llevo un par de décadas trabajando como ingeniero. Me tocó vivir la época de la competencia eléctrica feroz entre las compañías en Chile, ese es mi país de origen. Veo Sudamérica, pero estoy con base allá, pero con mucho interés en el resto de Sudamérica. Lo mismo en la minería, muy competitiva, mucha competición como el fútbol. Y hoy día veo que el hidrógeno es un negocio totalmente nuevo, donde hay muchas cartas abiertas, donde nos mostramos las tecnologías, compartimos ideas, experiencias. Y eso me habla muy bien de que es un negocio que ya partió bastante bien, con un cooperativismo que es esencial. O sea, esa es una de las claves del éxito. Y eso partió en Estados Unidos, y les voy a hablar un poco del PROAC, que es el dueño de Criogras acá en Colombia. En otras operaciones en Sudamérica opera como Indura, como es el caso de Argentina y Chile. Y el PROAC derechamente Brasil, también está en Perú y Ecuador. Es una empresa similar a lo que todos conocen del INDE, el Liquid, empresa de gases, pero es que estas tres tenemos algo en común, están migrando hacia el hidrógeno. O sea, yo veo en 10 años más a Air Product, hoy día 1/3 del revenue son hidrógeno, no todo es para movilidad, la mayoría es para uso de industria, amoníaco, fertilizantes, después explosivos, también para limpieza en refinería, que es un gran consumo, con lo cual nosotros hoy día tenemos un volumen del orden de 8.000 toneladas diarias de hidrógeno, es el más grande productor por lejos de hidrógeno unitario, nos da del orden de 3 millones de toneladas al año de hidrógeno, mayoritariamente gris, estamos apuntando al azul, que es con captura de carbono, que también es una opción de descarbonización, no hay que conocerla, no solamente es el verde. Y bueno, estamos comenzando con hidrógeno verde muy fuerte, tenemos ya algunas operaciones menores, a fin de año vamos a ir a la pole position sobre el Liquid, es una competencia de niños en realidad, porque vamos a instalar un electrolizador de 40 megawatts, 10 toneladas diarias con licuefacción en Arizona, y ese va a estar produciendo hidrógeno verde conectado a la red variable, 100% verde, para movilidad, para distribuir en la zona sur de Estados Unidos para uso de movilidad. Ese es como un piloto que en realidad es bastante grande, es un buen tamaño, pero sentimos que no es un piloto, sino que ya es una escala industrial para comenzar. Después viene un proyecto muy grande, que es el NEOM, probablemente lo han visto, está publicado oficialmente. Ese proyecto está en el noroeste de Saudi Arabia, muy cerca del canal de Suez. Para tener una idea, es 650 toneladas por día de hidrógeno. Ayer, por lo que escuché al presidente, bueno, fue más de un panelista, el consumo de Reficar, a mí siempre me gusta dar ejemplos, benchmark, para tener comparaciones. Reficar consume 250 toneladas por día de hidrógeno gris. NEOM va a ser el triple aproximadamente de hidrógeno verde, 100% conectado a una red autoconsumo de generación eólica y fotovoltaica, 4 gigawatts, 700 megawatts hora de batería,
para darle continuidad a los electrolizadores, porque son máquinas caras, entonces me conviene tenerlas siempre operando, así como los aviones, no ganan dinero en la loja del aeropuerto, sino que transportando pasajeros. Ese concepto me ayuda a tener un factor de planta de electrólisis del 70%, es decir, yo instalo una capacidad de 2,2 gigawatts de electrólisis, con la cual podría potencialmente producir casi 900 toneladas diarias si operara 24/7, pero con el factor planta llego a un 75% y son 650 toneladas. Ahí hay un caso interesante que nosotros vimos que transportarlo como hidrógeno es complejo. Todos sabemos que es una molécula muy liviana, 14 veces más liviana que el aire, unas 8 a 10 veces más liviana que el gas natural, y comprimirlo es muy complejo, transportamos más fierro que gas. Licuarlo se puede, ya mejora ostensiblemente la densidad, pero aún sigue siendo liviano, es caro, gasta energía. Entonces, un buen vector de transporte es el amoníaco. ¿Y eso qué significa? Que es una tecnología y negocio que conocemos, hay barcos tanqueros, terminales graneleros, llevamos muchas décadas operando con amoníaco, de manera que lo transporto a centros de consumo, puede ser Europa, Corea, Japón, Estados Unidos, donde yo quiera, y en punto final hago un proceso que es el crack inverso, que también es conocido, el PROA ya lo tiene desarrollado y optimizado. Entonces, ese es el círculo virtuoso. Energía barata, les digo un valor, tiene que ser bajo $25 el megawatt hora, si no, esto no es comparable al petróleo, a los valores de hoy, porque si yo tuviera la bola de cristal sería fabuloso, pero así como va subiendo el petróleo, esos $25 van a ir subiendo, porque van a la par con el precio del petróleo que sube. Pero hoy día, digamos que es $25 el megawatt hora, ese es un buen valor. Que acá en La Guajira yo creo lo tienen, o sea, por lo que he conversado y entiendo, tienen factores de planta de 57, 60%, similares a los de la Patagonia en Chile y Argentina, que son fabulosos. O sea, diría que los mejores factores de planta eólicos están aquí en Colombia, en La Guajira, en el sur de Chile, Argentina, en Patagonia. O sea, esos recursos hay que utilizarlos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Colombia, para poder fomentar su desarrollo tanto de hidrógeno verde como amoníaco, porque va a ser un vector interesante, debe potenciar el desarrollo desde ya de los grandes parques eólicos de bajo costo de producción. Y al mismo tiempo va de la mano, y hay otro concepto acá, el hidrógeno verde va de la mano con el mercado eléctrico. Son primos hermanos, son muy cercanos, no hay una diferencia, porque yo necesito la energía barata para producir hidrógeno, pero tener energía barata significa que las horas excedentes, que habitualmente hoy día está ocurriendo en algunos países, se pierde esa energía, o hay un curtailment, necesito baterías. Porque yo, aunque creo que hay infinita capacidad de renovables, en algún momento se va a perder mucha energía. Entonces el hecho de colocar baterías, de ahí hay un desafío. ¿Qué batería? El litio-ion, de ahí líquido, pump hydro, que es bombear a una zona alta, después aprovechar la energía cinética del agua. Pueden haber muchos métodos, pero eso es algo que se puede desarrollar. Entonces esa producción de energía barata, batería, un buen sistema de transmisión, me va a permitir fabricar hidrógeno verde a un costo competitivo con el petróleo, así como sigue subiendo, y sin siquiera hacer uso de penalties de impuestos o offset a los hidrocarburos, porque es una competencia, yo siempre digo, es un partido de 8 contra 11 o 6 contra 11, porque quiero empatar los números, cuánto me cuesta producir ayer recién, y es verdad, hoy día producir acá en Colombia, un kilo de hidrógeno gris les cuesta $2, $2.5, tal vez menos, y ese mismo kilo de hidrógeno verde, los valores de hoy, con la infraestructura de hoy, andaría sobre los $8, $10. Entonces, claro, pero digo, esos 8 o 10 dólares es energía verde, no está contaminando, no produce CO2, evita el efecto invernadero y evita las millones de muertes que hay en el mundo por efecto de problemas respiratorios a raíz de la combustión. Entonces, yo creo que el futuro es ese, energía barata, sistemas de almacenamiento de la red eléctrica y proyectos a gran escala, de manera que sean precios competitivos. Y continuar con el cooperativismo y no ocultar información. O sea, yo creo que este es un negocio que da para todo. Es un negocio tan grande que da para que todas las empresas participen. Y son cifras millonarias. Yo les puedo dar un valor. El proyecto NEOM es $5.000 millones ahí, upstream, en el lugar donde se produce el hidrógeno, las 650 toneladas, que es 3 veces Reficar, y downstream, que es el sistema de transporte de barcos, que van a ser propulsados con motores amoníacos, y hay un desarrollo de eso, y el sistema de cracking más toda la estación de repostaje son $2.000 millones más. O sea, son inversiones muy grandes, que claramente una empresa sola no puede. Por eso el PROAC ahí está con dos socios, Aquapower, que es el generador, y el Reino de Saudi Arabia, que es NEOM. Entonces, semejantes proyectos necesariamente no los va a afrontar una empresa sola, sino que 2, 3 o más incluso. Esa es nuestra visión, y Colombia nos parece un país muy atractivo, está en el top 3 de Sudamérica, y queremos partir tal vez
viendo cuál es el mercado, que más adelante en algunas de las preguntas lo podemos ver, pero es muy promisorio. O sea, que hay un volumen, un mercado cautivo muy grande, pero para eso se requiere primero hacer un plan de desarrollo energético de bajo costo, preparar gente, tanto ingenieros como técnicos, y ya comenzar a prepararse desde ahora, porque llegado el momento va a ser tarde, tenemos que comenzar a hacer cosas ahora. Muchas gracias, Julio. Juan Ricardo Ortega. Mira, yo tengo la ventaja que como nosotros somos un holding, tenemos un piecito en cada uno de los negocios, entonces el conflicto de interés es tan grande al interior del holding que no te puedo casar ninguno de los mensajes en una sola dimensión. Y lo que nosotros les voy a contar un poco la reflexión que estamos dando internamente de manera cándida, compartiendo tu presentación sobre el tema de hidrógeno que comparto completamente. Yo creo que el mundo cambió y nosotros no estamos dando señales al interior de ese cambio. Y lo que más me gustó es que yo creo que nosotros deberíamos ser muy conscientes que no nos podemos meter en un cuento de sostenibilidad en la narrativa americana o europea. Yo creo que nosotros no somos el país que contamina, somos irrelevantes desde el punto de vista de huella de carbono en el mundo. Nuestra contaminación no llega ni del sector energético, que es limpio, nuestra energía es 75-80% limpia y sus perspectivas, que coincide con lo que dices, todo indica eólico, con un potencial increíble eólico de toda esta costa norte. Creo que es un enorme activo que tiene el país que debería poder explotar, pero que no va a poder explotar si no tiene una estrategia y no empieza a hacer acciones relevantes que empiecen a ayudar a una transformación cultural, porque hacer proyectos en La Guajira, como lo presentó el doctor Lloreda, está siendo imposible, ¿no? Y lo estamos viviendo todas las empresas que estamos allá. Entonces, si no logramos tener un norte claro y empezar a dar señales, esta necesidad de poder mezclar, porque creo que la única salida es mezclando estas tecnologías para poder ver también cómo las grandes piezas de poder en el mundo se acomodan. Estamos quedándonos tarde en por lo menos plantear un camino y ponernos unas guías básicas. Y si las guías básicas, algunas son evidentes, es la contaminación no viene de la matriz energética, la contaminación no viene de la industria, porque lamentablemente no tenemos industria, o sea, son 6, 7 empresas y mucho. Nuestros problemas son en deforestación, que es una discusión política en la que no voy a entrar, y en el transporte es carga pesada. Y el material particulado es la variable relevante. Entonces, lo primero para mí en la discusión es la salud pública. Con el coronavirus se ha demostrado ampliamente, Estados Unidos ha sacado una normativa súper rigurosa en calidad del aire. Eso debería ser la primera jerarquía. Antes de hablar de carbono, la primera discusión es qué vamos a hacer para acabar con el material particulado en las ciudades, que además afectan a las personas más pobres, que son las que han tenido las tasas de mortalidad más altas con toda esta tragedia del coronavirus. Y si uno empezara a tener unas prioridades y las ordenara, empezaría a hablar de transporte de carga. En el Perú, que yo que tiene las cosas un poquito más claras en algunas dimensiones en este tema, tiene una apuesta al gas clara e inequívoca, particularmente en transporte de carga. Y uno logra con gas licuado autonomías de 1000 kilómetros. Existe la tecnología, tenemos el recurso, porque la segunda variable después de calidad del aire es que tiene que ser competitivo. Nosotros vamos a estar enfrentados a China, a India, que no están montados en esa estructura de transición energética y que están apostando a contaminar para que sus economías puedan tener los mejores precios de sus productos durante los próximos 20, 30 años. La demanda de acero, la demanda de concreto en China e India para su crecimiento garantiza emisiones de carbono que serán millones de veces las que Colombia era en toda su historia. Luego nosotros deberíamos tener claro que el precio es esencial. Y es esencial para todo el aparato productivo colombiano. Queremos poder usar la tecnología que tengamos disponible más económica por el mayor tiempo posible. Pero no estamos generando los incentivos ni las señales correctas. El único incentivo que hay a carros eléctricos, que por mí está bien, es totalmente regresivo. Es para personas que tenemos capacidad adquisitiva y podemos comprar esos vehículos sin la necesidad del subsidio. Y las señales del pico y placa también son para las personas de mayores ingresos, que no tiene sentido. Sea mucho más razonable empezar a dar una discusión seria que ayude un poquito al discurso político también de los diferentes candidatos, de que el país debería montarse en una transición energética pensando en que sí queremos generar incentivos correctos, y los que contaminamos más en los carros más grandes, ¿no? Todas esas Toyotas de las cuales yo soy dueño de una, o sea, que no tengo todo el conflicto de interés, son los que deberían estar pagando impuestos y no recibiendo subsidios. No tiene sentido, por lo menos para alinear las cosas, y los subsidios deberían ser al transporte o de pasajeros o de personas o la carga de distribución en las ciudades, que son los que están el mayor tiempo en las calles y los taxis. Son esos los segmentos, pero debemos tener una narrativa ordenada con jerarquías y dar unas señales de apuestas de que podamos tener un portafolio en todos estos negocios
entendiendo sus riesgos, sus beneficios, y que esto todavía no está definido. Esto es como el Betamax y el VHS. Aquel que diga que sabe dónde va a terminar la tecnología, creo que está cañando agresivamente. Nadie sabe la puja de China, Europa, Estados Unidos, dónde va a terminar. Y nadie tiene las cosas definidas. Las baterías eléctricas parecen geniales, la carga sigue siendo lenta, o sea, 15 minutos en una electrolinera es un montón de tiempo, la gente no tiene ese nivel de paciencia. Y la carga en las casas, pues depende de que organicen todo el sector eléctrico para que tengamos tarifas diferenciadas por hora. Ya nos mostró la CREG que va en ese sentido, cosa que nosotros vemos de manera muy positiva, pero creo que falta todo el tema del reciclaje y cuándo ese reciclaje y esa escasez potencial de litio, cómo va a ser eso una variable relevante. Creo que hay muchas cosas en el tema de baterías que aún no entendemos, por lo menos yo tratando de leer por todos lados, yo sigo sin entenderlas, puede ser por bruto. Y en el tema de hidrógeno, que tiene un potencial indiscutible, increíble, y que las baterías son súper reciclables, y que las células de generación de energía con hidrógeno está súper clara la tecnología, tiene el problema de que todavía eso es brutalmente inflamable, ¿no? Y yo sí querría ver los accidentes el día que no tenga una autopista llena de carros de esos en un accidente masivo, pues esos son pequeñas bombitas, ¿no? O sea, uno le enseñaba de chiquito que el Hindenburg se incendió con todos sus muertos porque iba cargado de hidrógeno. Eso es lo primero que uno veía cuando se asustaba con esa cosa ahí encendida. Ahí el hidrógeno es muy inflamable. Hay muchas cosas que no sabemos y yo que ser francos en eso debería ayudarnos a poder decir a qué le apostamos. Yo sin duda le apostaría a la energía eólica. Creo que tenemos un potencial gigantesco. Creo que esa energía barata va a permitir hacer experimentos en hidrógeno. Los números de hidrógeno no dan si no es en escala. Yo he tratado con Mónica a mirar por todos lados cómo nos metemos en hidrógeno y eso en números chiquitos no da. Y cuando uno habla aquí en la costa Caribe que toca desalinizar el agua, es aún más complicado porque desalinizar el agua sí que es caro si uno no hace una cosa a gran escala. Luego, para que se haga algo relevante se requiere una voluntad política y una claridad hacia dónde vamos y a qué le vamos a apostar, que si no tenemos un mapa con unos incentivos claros, con unas normas claras, y con unos mensajes, ¿no? De que la tributación, y yo querría ver impuestos al carbono que nos afectan, pero mapeados de aquí al 50 para que la gente empiece a entender a cómo nos organizamos. Porque como estamos hoy en día, creo que no tenemos ningún incentivo a movernos de donde estamos. Y donde estamos es en el lugar equivocado. Muchas gracias, doctor Ortega. Un comentario porque ahí me da curiosidad que hablemos de la norma de calidad de aire más hacia arriba, y estoy de acuerdo, pero es que ni siquiera controlamos la que tenemos hoy. O sea, uno en Bogotá ve todos los camiones echando humo, ¿sí? Y no hay, y sería fácil poner un control y alguito de garrote como para generar, pero pasa, ¿no? O sea, cada uno aquí tiene, digamos, efectivamente como una bandera de su combustible y cosas de esas. Y así fueron las discusiones, inicialmente no eran discusiones fáciles, pero como digo yo veo avances, veo que están pasando cosas. ¿Cuáles son los nichos que ustedes consideran que ustedes son más fuertes? Porque creo que hay nichos en lo eléctrico, en lo de gas, en lo de hidrógeno. ¿Cómo consideran ustedes dónde están esas oportunidades de los próximos años? Doctor Miranda. Yo creo que, como decía Juan Ricardo aquí, la primera solución es priorizar. Y hemos priorizado donde el energético es mucho más eficiente. Cuando vemos proyectos de movilidad pública como son Transmilenio, donde el energético, por su misma característica de ser un transporte público, tiene que recorrer muchos más kilómetros, puede cargar de noche, no sea el problema del tiempo de recarga rápido o lento que se está dando de pronto en particulares, que ya lo están solucionando, pero tenemos que priorizar. Entonces, vemos proyectos como Transmilenio punto 1, 2.1, donde tenemos más de 800 buses andando gestionados por carga eléctrica, donde tenemos electroterminales, donde somos referentes a nivel mundial, donde el grupo también tiene otras escalas de estos mismos productos. Tenemos proyectos como los taxis, donde hace 9 años tenemos un piloto, no sé si eso se pueda llamar piloto después de 9 años, pero ahí vamos, ya en 8 meses, 1 año y 6 meses ya damos fin, pero queremos ampliarlo. Los taxis son los que empiezan a generar también mucho recorrido diario y también generan material particulado, generan CO2, pero también generan desarrollo económico en las familias que tienen los taxistas. Los taxistas tienen 3 o 4 conductores más el dueño del taxi. Necesitamos ampliar esa base. Acá no solo estamos hablando de energético y material rodante, también estamos hablando de personas. Un sector que no hemos
incluido mucho es el transporte escolar. Nuestros niños en las ciudades pues pueden estar también no ajenos a todo lo que está pasando cuando uno se monta en un bus de combustión, llámese material particulado, enfermedades pulmonares, calidad del aire, y lo estamos tomando como, venga, eso dejémoslo por allá, o eso de pronto son los privados los que pueden comprar un bus eléctrico. Lo estamos dando, digamos, fe de que eso sí funciona, donde los proyectos recorren mucho más kilómetros. Vuelvo y digo, esto no es solo eficiencia, no es solo sostenibilidad, calidad del aire, esto también es eficiencia económica. Vemos que el energético es más o menos entre el 60 y el 40% mucho más económico. Vemos donde la eficiencia energética está entre el 60 y el 70% comparado con combustibles hidrocarburos. Entonces debemos priorizar hacia esos proyectos sin dejar a un lado también los proyectos particulares, porque si bien son, entre comillas, elitistas, cuando vemos precios que pueden oscilar entre 90 y 150 millones y hasta 300 millones de pesos un vehículo eléctrico, pues tampoco debemos castigar ese desarrollo, porque hacia allá vamos. Llegará el día donde un vehículo eléctrico pues sea comparable en unos 3, 4, 5 años, de pronto en Europa al mismo nivel que uno a combustión, y ahí es donde se deben generar políticas donde esos beneficios que estamos tratando de sacar pues les llegue al cliente final, que es lo que no está pasando. Tenemos beneficios de 0 arancel, 5% de IVA, pero aquí nosotros no fabricamos vehículos. Entonces el cliente final dice, venga, pero 0 arancel, 5% me vale 150 millones de pesos, esto de acá hay algo raro. Y no es raro, pues hay dealers, acá no fabricamos. Entonces tenemos que también pensar en que esto también puede ser un foco de desarrollo. Aquí pues, está la academia, está el SENA, tenemos que empezar a fabricar. Ahorita con el proyecto de buses integramos lo que fue carrocería, motor, baterías con carrocería nacional. Entonces también hay desarrollo económico para ese tipo de sectores. Muchas gracias, doctor Miranda. Doctora Anaya. Me gusta esa pregunta porque me permite poner dos ejemplos específicos. Primero, comparto plenamente digamos, lo que ha expresado Juan Ricardo, y destaco dos cosas: material particulado y precios. Y sobre eso me voy a referir. Entonces, ¿qué nichos? Nuestro nicho, o sea, el gas no es 30, 40, 50 que va a estar, pero ya hoy en día hay soluciones, y lo voy a poner específicamente en dos casos. Transmilenio, donde competimos, los energéticos. ¿Cuál es el problema? Digamos, en Bogotá, ¿cuál es nuestro principal problema? Calidad del aire, material particulado. Ese es nuestro principal problema. No es el problema del planeta que se socializa, no. Tenemos un problema de salud pública acentuado en los corredores de Transmilenio. Segundo problema que tenemos: déficit locales, fiscales, locales y nacionales. Y en Transmilenio arrancamos a competir, y en algún momento la competencia se acabó porque se cegaron, tiene que ser la flota eléctrica. Y decía, ¿por qué? Si el gas reduce el material particulado casi al 100%, 99%, el eléctrico al 100%. En CO2, por supuesto, nosotros nos quedamos 45%, pero eso está dentro de las metas que se quieren cumplir, eléctrico mucho más, digamos, en la utilización. Pero le voy a poner este ejemplo. Un bus del SITP de 9 metros, un bus del SITP le cuesta a la ciudad de Bogotá, eléctrico, le cuesta 28 millones de pesos mes. A gas, 24, 15% menos. Tarifa técnica de pasajero: si es un pasajero que se mueve en flota eléctrica, cuesta 4.400. A gas, 3.900. Los usuarios pagan 2.600, o sea, hay que subsidiar. El costo anual de Transmilenio son 3 billones. 3 billones. Si fuera el 15%, todas las flotas comparadas haciendo el ejercicio, se ahorraría a la ciudad, solucionando el problema material particulado, en 450.000 millones de pesos al año de ahorro. ¿Qué podemos hacer con eso? Pudiéramos, por ejemplo, sustituir motos de combustión a motos eléctricas con esos 400.000. Es donde no competimos, nosotros tenemos una solución ahí. Es cuando yo pongo los ejemplos, es como cuando Ricardo decía, fijemos el norte. El norte está claro en metas ambientales, con los recursos que tenemos y cómo podemos ser competitivos. A veces nos distraemos o la política pública se sesga demasiado. Ese es un nicho donde, a pesar de las restricciones, a pesar de todas las dificultades, hay unos elementos y nuestra responsabilidad es hacer pedagogía para que se entienda y se tomen decisiones correctas, porque espacio hay para todas las tecnologías. Y el segundo nicho es carga pesada.
donde, digamos, ya es una realidad. Tenemos como 7 marcas que ofrecen camiones de carga, desde 1,5 toneladas hasta tractomulas, hasta tractocamiones, ya existen en última milla, comparados con el diésel, más o menos como un 12% diferencia de costos de flotas de carga, y ya tenemos muchas marcas poderosas usando camiones. Este año esperamos que entren 800 nuevas tractomulas a gas, 800. En Colombia depende, Santiago sabe mejor, entre 7.000 y 10.000 se pueden vender en un año. Y la aspiración nuestra es que cada año se reemplacen 5.000. ¿Y ahí qué pasa? Pero lo importante es que estamos viendo en carga. La tabla de fletes ha hecho que las industrias que necesitan ser competitivas están viendo que a veces les sale mucho más eficiente comprar directamente su flota. Y ya hemos visto compañías que están comprando su flota a gas para operarlas directamente porque les sale mucho más competitivo. Y ahí el gas tiene toda una oportunidad. Ahora, del otro lado, en Colombia hay 150.000 tractomulas que son el 80% hombre-camión. Y ellos lo que quieren es un sistema de financiación. Ahí también estamos trabajando, porque la idea es que ese hombre-camión o las volquetas que transitan en ciudades como la ciudad de Bogotá tengan la capacidad de hacer una renovación. Entonces, ese es el segundo nicho y sobre ese también estamos trabajando y creo que va a ser un disparador, un tema importante. Tiene que haber las estaciones suficientes de carga con cargado rápido. En nuestras ciudades, en las ciudades capitales ya las tenemos. Bogotá hay más de 200 estaciones. Vanti está construyendo 5 estaciones de carga. Ya tenemos una en los corredores que unen Bogotá, Boyacá, Santander y la costa. 5 estaciones de carga en todos esos corredores para poder absorber ese crecimiento tan importante que está teniendo hoy la movilidad a gas de carga, de última milla y pesada. Gracias. Santiago. A un debate que es bien interesante y es política pública y tecnología. Creo que la tecnología, y está demostrado, muchas tecnologías ya han avanzado, hoy en día son asequibles y están disponibles para quien quiera transitar en ellas. Obviamente tenemos que hacer un esfuerzo para que bajen de precio, para que se masifiquen cada vez más. Nosotros siempre nos comparamos con mercados avanzados, Estados Unidos es uno de los primeros, los mercados europeos, entonces allá tenemos que llegar. La tecnología, nosotros estamos tranquilos, digamos que está disponible, toca trabajar aún más, ahora es como país a donde queremos llegar. Tenemos 2 debates, el debate ambiental, de si queremos pasar a 0 emisiones, y eso está clarísimo, eso se llama eléctricos, no pasamos por nada intermedio, dejamos el tema de los híbridos, o tenemos la discusión del gas, pero entonces queremos decir, es un tema de emisiones y la política pública, que lo que más nos importa es ese, entonces pues hagamos la política pública hacia allá. No, es un tema de política fiscal y por lo tanto como país en desarrollo nos toca hacer escenario de transición. Entonces esos escenarios de transición pues vienen a jugar muchos factores. El primer factor es un parque automotor viejísimo, un parque automotor de más de 20 o 25 años, pues donde obviamente la eficiencia de los motores de 25 años no es la eficiencia de los motores de hoy, así sean con el combustible que sean. Entonces, primera pregunta. La capacidad de ese salto, digamos, tecnológico que se quiera dar. El primer impacto, transporte pesado, es una realidad. Entonces, yo creo que ahí está el reto mayor, porque por lo menos ya desde política pública en Colombia eso es muy avanzado. Creo que con Chile tenemos la política pública, digamos, de hacia dónde queremos ir muy clara, y una meta de 600.000 vehículos eléctricos al 2030, y estamos en el 1% del parque hoy, ¿sí? A este ritmo no vamos a llegar. Entonces, a esto le metemos de verdad o un esfuerzo gigante para poder pasar a transición, o nos relajamos y decimos no vamos a ser capaces, vamos haciendo mercados intermedios. De pronto esa no es la meta, esa es una meta muy ambiciosa, hagamos algo por estados. Pero yo creo que lo que nos toca atar en algún momento es las metas medioambientales, la capacidad fiscal que tenemos, y hay muchas medidas. Y yo creo que, volviendo al tema digamos, del ecosistema, el tema eléctrico nunca se va a desarrollar con un solo jugador. Si nosotros no tenemos jugadores eléctricos montados en el cuento con unas estaciones de carga suficientemente, digamos, rápidas, o con una oferta de servicios de restaurante o cine o lo que quiera, si no tenemos a los centros comerciales montados para que tengan estaciones de carga, a los bancos, a las ciudades con políticas públicas, esto no se va a desarrollar, porque no solamente es que llegamos al tema del precio, es que el usuario tiene que ver una verdadera diferencia para que diga, yo cambio mis hábitos de consumo de como lo vengo haciendo hace 40 o 50 años a esta nueva realidad. Y la nueva realidad, como Juan Ricardo lo decía, es pues que me tengo que esperar 15 minutos o 20 minutos. Entonces voy al banco, hago una vuelta, enchufo y después salgo.
Es decir, cómo cambiamos ese hábito, y ese es el mayor reto. Nosotros, obviamente, como les mostramos, pues y Chevrolet, precisamente no estamos en el mercado super premium, sino en hacer vehículos de ese mercado de entrada, que es a lo que tenemos que masificar y llegar a todos. China tiene una grandísima experiencia de vehículos de entrada. Estamos viendo vehículos eléctricos de $8,000 y $10,000, y no sé si esa es la solución para estos mercados o la solución es los otros vehículos, pero todavía hay cosas para pensar. Lo que sí digo con mucha certeza y con mucho ahínco es que la tecnología está lista. Queremos vehículos eléctricos, digamos, de vehículos eléctricos de entrada, queremos los de los super gama alta como los tienen en Estados Unidos. Eso es algo con lo que tenemos que jugar, pero yo creo que por lo menos esa tecnología está lista. La pregunta es, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico, hacia dónde queremos enfocar las políticas para los próximos 10 o 15 años. Muchas gracias, Santiago. Julio. Muy interesante lo que han dicho. Yo voy a complementar para no repetir. Tenía cierta idea, pero ya me las ganaron, así que voy a complementar. Yo creo que aquí hay un mito que tenemos que romper, porque hay ciertas... El que lanzó esto fue Elon Musk, cuando dijo que el hidrógeno era lo más estúpido en el mundo, como idea de auto. Yo creo que lo dijo en broma porque él es un hombre brillante, o sea, no es una persona con problemas de inteligencia. Y la verdad es que son complementarios. ¿Y por qué? Un ejemplo muy básico es un camión, una tractomula, que acá son de 45, 50 toneladas, muy similar a lo que tenemos en toda Sudamérica. Y yo hice un pequeño cálculo. Esa tractomula, para andar 500 kilómetros, que es un tramo, asumamos, razonable para no detenerse, independiente del powertrain, que puede ser fuel cell, motor a gasolina, motor a petróleo, lo que sea, es 1,2 kWh por kilómetro. La velocidad crucero, una condición de carretera normal, es un cálculo de la física, o sea, es muy fácil de entender. Por lo tanto, si es una batería eléctrica, la batería opera entre un 20 y un 95% de la carga, o sea, hay un 25% que no es usable. Es como el concho que queda en un estanque, que no lo puedo usar. Si yo hago ese cálculo, me da una batería de 850 kWh, ¿ya? Esa batería hoy día, de la mejor tecnología, la más liviana, no baja de 10 toneladas. Un camión que tiene el orden de 30 toneladas de carga útil, que le coloque 10 toneladas de batería, le estoy quitando mucha carga, por lo tanto ya es un punto en contra. Después, si la quiero recargar, tendría que tener un cargador de 250, que son los más grandes que hay en Sudamérica, no sé si es más grande, va a tardar 3 horas en cargarse para recuperar lo que gastó. Entonces ya por ahí uno ve que los números no cierran. Entonces allí, en esa opción, en ese caso, el hidrógeno es perfecto. Porque el hidrógeno va a gastar los mismos 1,2 kWh por kilómetro, 8 kilos por cada 100 kilómetros. Ese es un consumo bien estándar. Se ha probado, de hecho, en Estados Unidos es un valor probado. De manera que va a gastar 40 kilogramos en los 500 kilómetros. Y 40 kilogramos lo van a hacer en un estanque de los nuevos, tipo 3 o 4, con todo lo que significa los unchos de amarre al chasis, es menos de 1 tonelada, 750 kilos. O sea, lo que más pesa es el estanque. Es como irónico, porque llevo 40 kilos de hidrógeno, pero llevo 700 kilos de tanque y sunchos. Ya es mucho mejor. Y los cálculos muestran, o sea, hay informes, estudios serios, que un camión de diésel con uno de hidrógeno empatan en kilos. Si bien es más pesado el almacenaje del hidrógeno, porque yo tengo, hablo de 700 kilos, un camión para 500 kilómetros, ¿cuánto gasta? 250 litros de diésel, 300 kilos de fricción con todo, tanque más petróleo. Pero no tengo caja de cambio, la fuel cell es más liviana, tengo los motores eléctricos. Al final, la carga útil de un vehículo de hidrógeno, en el caso de un camión de largo alcance, un bus intermunicipal, como lo llaman acá, es muy similar al del diésel. El de batería, lamentablemente, en ese rango de distancia le va a quitar carga a pasajeros, maletas, etc. Entonces, ahí hay una opción, como un ejemplo simple, donde yo digo, ahí la optimización racional me dice usa hidrógeno. Ahora, si me dicen a mí, tu auto personal, tienes como enchufarlo, lo ocupas un 10% del tiempo, lo tienes estacionado gran parte del día. Como dijo él, hay que acostumbrarse a los hábitos de tener que... Alguien dijo, es un nuevo mundo, hay que esperarse un tiempo, no es como antes que yo llegaba y cargaba en 2 minutos. Hay que educar a la gente en eso. Pero ahí tiene mucho sentido un vehículo a batería, última milla, vehículos livianos dentro de la ciudad. En Santiago hay muchos buses municipales chiquitos que son gratis, que son eléctricos, son fabulosos. Hay buses, como acá en el Transmilenio, en Santiago tiene casi 1000 buses, van a llegar 500 más, que son de por sí más rentables que el de petróleo. O sea, ni siquiera con incentivos fiscales o penalties del diésel ya son más baratos, y notoriamente más baratos. De hecho, en él es uno de los mayores proveedores de energía, tiene varios terminales.
Y fue un caso exitoso, yo creo que partieron a pulso, como decimos allá, sin ningún incentivo del Estado, simplemente haciendo un piloto, reinvirtiendo un bus a diésel, que lo hizo una startup, una empresa chiquita, y lo convirtieron así como en la casa, en un garage. Hicieron las pruebas con el ministerio, apostaron y hoy día ya son las dos flotas más grandes que hay en Bogotá, entiendo, la de Santiago. Para mí es un tremendo éxito eso. Y ahora, ¿cuál viene? La de los buses de hidrógeno, porque en zonas de montaña, donde yo tengo recorridos complejos por la diferencia de altura, los buses tienden a gastar más por la diferencia de altura, y allí la batería ya no me sirve para una vuelta completa, es decir, tendría que dejar pasajeros esperando en la mitad de un recorrido de ida y vuelta. Entonces ahí, obviamente, el hidrógeno cumple un rol complementario. No quiere decir que todo va a ser hidrógeno, o sea, hay unas reglas de oro que siempre me quedó grabada, la escuché hace años atrás cuando partí en este tema de empezar a estudiar el hidrógeno y movilidad sostenible. Y la primera es, la mejor energía es la que no se usa, eficiencia energética. Segundo, enchufa todo lo que pueda enchufar, porque todos sabemos que es mucho más eficiente enchufar un aparato. Calentar agua en la casa, gasto mucho menos energía en calentar agua en un calefactor eléctrico que colocarlo en una tetera en la cocina. La tetera va a gastar calor hacia el medio ambiente, menos eficiente. O sea, es muy fácil entender que enchufar es lo mejor, pero no siempre es factible. Y como tercer punto vendría el hidrógeno, que serían los hard to abate, como dicen los gringos, ya inventaron esa palabra de ellos. ¿Cuáles son? Buses de largo alcance, carga pesada, camiones mineros. Y ahí les doy un ejemplo que para terminar con estos números. Un camión minero de los que acá en Colombia seguramente hay, carga 300 toneladas de tierra y pesa 300 toneladas vacío. Ese camión consume del orden 4 horas, digamos que opera 4 horas continuas. Va y viene, carga, descarga en el tancador o donde sea, o en el botadero. Consume 4 megawatt hora, entre 3 y 4 megawatt hora ese turno de 4 horas. Eso significa una batería de ese orden, 4 megawatt hora. Esa batería pesa 50 toneladas. 50 toneladas. Si yo quisiera hacerla como intercambiable, es complejo cambiar una batería de 50 toneladas como lo hago con la herramienta eléctrica en mi casa. No es tan plug and play porque tendría que tener una grúa, todo un sistema riesgoso. Además la carga, si tengo un cargador de 1 mega, significa que voy a estar 4 horas esperando que se cargue. Y tendría que tener, la flota de camiones son de 100, 150 camiones en una minera, tendría que tener una cantidad de cargadores de energía instalada para solamente cargar baterías más grandes que la planta de proceso. Entonces son números que uno los empieza a tirar en una servilleta y te das cuenta que claramente ahí la batería tampoco funciona. Ese también es un caso muy importante que acá en Colombia también puede haber un potencial captivo, un off-take relevante, que son los camiones de gran tonelaje de la minería. Están los trenes y con eso yo creo que es como suficiente para romper el mito que son perfectamente compatibles y pueden convivir. Ninguno es en desmedro del otro. Y por último, el tema de seguridad, yo concuerdo con él que todos tenemos la retina, la película de Hindenburg con un trapecista que se salvó porque se tiró arriba de una luminaria. Es terrible. Ahora, hay historias que dicen que fue un sabotaje para desbancar al régimen nazi, que era el orgullo del Zeppelin, pero bueno, eso es parte como del mito, no se sabe. Pero la verdad es que es bien seguro. Yo les puedo contar, el PRODAC partió por allá en los años 50 con la tecnología del hidrógeno por el plan de que querían enviar un cohete a la Luna. Cuando partió el proyecto, que a todo esto la persona que desarrolló el proyecto de los cohetes era un ex nazi que era famoso, que todos tal vez lo conocen. Él diseñó los cohetes en Estados Unidos y él fue el que partió la idea de que estos cohetes fueran propulsados con hidrógeno. Y el PRODAC, como era la única empresa en esa época americana, ellos quienes trabajaban con empresas americanas, desarrolló la producción masiva de hidrógeno en los años 50, de ahí viene, y licuar el hidrógeno, ahí partió el desarrollo de licuar, y bueno, de ahí viene que hay mucha seguridad, o sea, puedo decir que hay 60 años de hidrógeno, más de 20 de movilidad con hidrógeno, que tienen récord de seguridad increíble, o sea, es una tecnología segura, eso es lo que quería contar. Muchas gracias, Julio. Doctor Ortega. Yo comparto contigo que debemos arrancar por lo básico, ¿no? Y es que los benditos pruebas tecnomecánicas funcionaran. Yo que sé, algo debería unir a todo este grupo y el Andy, es que la institucionalidad está totalmente capturada, ¿no? Y hagan el ejercicio de ver quiénes son las personas detrás de los estudios tecnomecánicos, ¿no? Yo he hecho un poquito esa tarea y uno empieza a ver las fotos de los que son los que controlan esas entidades en los diferentes municipios y uno ve las elecciones a consejos y a los entes de gobierno local. Es bastante evidente que el nivel de politización y corrupción de eso es absoluto. Y mientras que se mantenga la capacidad de operar vehículos en estados absolutamente patéticos,
Nada de lo que estamos planteando aquí tiene sentido, porque la realidad económica de la gente es que sus ingresos son muy limitados y tiene un activo que ya está depreciado unas 700 veces y lo puede utilizar con todos los riesgos que representa para todo el resto de la sociedad de forma impune. No pretendo con eso que se castigue a esas personas, se puede perfectamente, y yo que la forma de que los dealers no sean los que se aprovechen, porque claramente los precios están generando que unos dealers se beneficien mucho de las exenciones actuales, y muestra un poquito cómo los beneficios tributarios en este país pues no funcionan. Porque se hace una narrativa, se genera, pero se enriquece simplemente el dealer y no le sirve a nada a la sociedad. Hay 1.600 carros eléctricos más o menos, o sea, desde el punto de vista de toda la narrativa no hemos hecho nada. 1.600 carros en el parque automotor colombiano es absolutamente irrelevante. Pero los impuestos sí funcionan, más que las exenciones, ¿no? Un pequeño sesgo personal, pero uno sí perfectamente puede empezar a poner impuestos muy claros con base en consumos estimados de carbono en vehículos de gama media y alta y redistribuir esos ingresos para poder generar los incentivos en esa flota, que yo creo que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Los taxistas, los buses de colegio, los camioneros, y ahí se puede dar una discusión de tecnologías. Yo no sé lo suficiente y no me atrevo a casarme. Creo que el debate, como vimos claramente, está en la mesa. Los números a mí no me dan un poco para camiones, las baterías en camiones, yo eso no me lo logro imaginar. Creo que eso no se ha inventado todavía la batería que permite que eso se movilice, pero a mí me gustaría ver los números del gas licuado por precio versus el hidrógeno, sobre todo si lo quieren verde, porque el gas licuado claramente es mucho más competitivo por precio, con efectos muy positivos en esos mismos camiones pesados y tienen un potencial energético similar, no tanto como el hidrógeno es particularmente poderoso, pero yo creo que hay una discusión que es bonita y vale la pena dar, pero tocaría hacer una política ordenada que nos ayudaría a todos mucho. Comiencen con buenas sanciones. Las sanciones de la supertransporte son muy bajitas. Claramente el país necesita cambiar el régimen sancionatorio. Tiene que cambiar un poquito cómo operan los tecnomecánicos. Tiene que generar incentivos para que la gente que tiene vehículos vueltos nada se puedan transformar. Y tenemos que entender dónde están los grandes focos de emisiones de carbono. No son los carros de uso particular, son las motos de los tiempos. Y cualquiera que maneje por Colombia estamos plagados de esas motos. Y no hay ninguna discusión en lo que hemos hablado de cómo es la transición de esas motos. Yo creo que debería, en mi ignorancia, y me declaro absolutamente ignorante, no creo que sea en hidrógeno, creo que esas motos se van a mover a eléctrico, pero debe ser relativamente fácil poder ayudar a la gente a modificar esas motos a unos motorcitos eléctricos, y eso se puede subsidiar con parte de lo que son los impuestos. Y los carros de gama alta es una decisión ya de los consumidores, y eso no se hace con incentivos, ni bajando arancel, ni bajando IVA, nada, sino cobrando impuestos a los carros de la competencia. Los carros de combustión interna, a diésel y a gasolina, deberían tener unos impuestos lo suficientemente altos que igualen lo que sea el valor del vehículo eléctrico y que la gente así decida. Pero deberíamos ayudar a que se fije esa ruta de cómo los diferentes segmentos, comenzando por el transporte pesado, que es el más que contamina, el transporte de carga, las motos y de último los vehículos, les contamos una historia de que el precio sea competitivo, que baje la contaminación y que por lo menos tengamos un destino hacia dónde ir. Bueno, muchas gracias. Entenderán que como anfitrión ya estamos en un segundo tiempo, ya ha salido el Tamisa. Tenía otra pregunta, pero creo que por tiempo vamos a cortar aquí. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, este fue nuestro panel de movilidad sostenible.